Hola de nuevo. Pasamos seguidamente a la presentación de la mesa 1 titulada Prácticas seguras en tiempos de COVID-19. Para esta mesa vamos a contar con 7 ponentes de diferentes categorías profesionales y diferentes ámbitos asistenciales que nos van a contar sus experiencias en la implementación de prácticas seguras en estos tiempos de pandemia. Yo los iré presentando uno a uno y las preguntas las dejaremos para el final de la mesa. Como dije anteriormente durante la mesa inaugural, vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Iremos seleccionando alguna en función del tiempo que tengamos y si no, pues ya las contestaremos posteriormente. A los ponentes les quiero rogar encarecidamente que no pasen de los 10 minutos que tienen. Yo les avisaré. Necesitamos tener una jornada ágil y terminar a tiempo. La diferencia aquí que tenemos o la particularidad es que Asturias tiene 2 ponentes. José Feliciano Tato va a tener 6 minutos de presentación y Marta Pisano 4 minutos y les ruego que se ajusten a ese tiempo. En primer lugar, voy a presentar a don Juan Carlos Morilla Herrera, director de la Unidad de Residencias del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, que nos va a presentar seguridad clínica en residencias de mayores, lo social y lo sanitario en tiempos de COVID. Juan Carlos, por favor, 10 minutos. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Monse, por tu amable presentación y muchas gracias a los que nos escuchan por los minutos que me van a dedicar. En esta ponencia pretendo explicarles un poco la experiencia de cómo en Málaga hemos resuelto la atención sanitaria y la sociosanitaria en el pasado y cómo hemos tenido que adaptarnos en tiempos de COVID y las ventajas competitivas que hemos encontrado en esta organización. En el año 2000, nosotros en el Distrito Málaga teníamos un pool bastante grueso de residencias de mayores privadas y nos planteamos que teníamos que generar algún modelo que nos permitiera conectar la atención sanitaria pública con la atención sociosanitaria de estos centros. De las 3 posibilidades, los modelos de integración, de coordinación y de aseguramiento, al ser una experiencia local, solo teníamos la opción de desarrollar un modelo de coordinación. El modelo de coordinación se basó en una unidad que es conocida como unidad de residencias que se creó en el año 2000 con un profesional médico, varios profesionales de enfermería y apoyo administrativo. Esa unidad de residencia se basa en la gestión de casos y en las prácticas enfermeras avanzadas. Es una unidad que se sitúa en el centro de una red donde a un lado se encuentran todas las residencias de mayores privadas del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, con toda la variedad de opciones, con médicos, sin médicos, con enfermeras, solo con auxiliares, pequeñas, grandes, etcétera. Nosotros recibimos todas las necesidades y todos los ingresos y altas de esa residencia e intentamos aplicar una cartera de servicios que sea finalista. Cuando no conseguimos que sea finalista, tenemos siempre la posibilidad de contar con el apoyo de los centros de salud, de las urgencias, de la atención especializada, etc. Nuestra cartera de servicios es muy variada y básicamente consiste en la valoración de las personas mayores que allí residen y la aplicación de protocolos y prácticas para el seguimiento y monitorización de los problemas más frecuentes en los residentes mayores. Pero han habido algunas partes de nuestra cartera de servicios que pueden ver marcadas en amarillo que entendemos nos han dado una ventaja competitiva en el momento COVID. Por ejemplo, nosotros desde el año 2000 utilizamos mucho el teleseguimiento y la teleconsulta. Hemos trabajado mucho el asesoramiento en las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria dentro de la residencia, el asesoramiento farmacológico con el apoyo de nuestro médico y también con el apoyo de los servicios de farmacia del distrito, y hemos trabajado mucho la formación del personal de residencia haciendo cursos propios que ofertábamos a las residencias privadas. El modelo de gestión de casos del Distrito Sanitario Málaga, por tanto, a diferencia del resto de Andalucía,
tiene dos componentes, tiene dos patas. Una que es la unidad de residencia, que nos dedicamos, un grupo de, como decía, de médicos, enfermeras administrativas, nos dedicamos a la gestión de casos y prácticas en 68 residencias de mayores con 2.850 camas. Y tenemos otra parte de la gestión de casos en Málaga que está soportada sobre las enfermeras gestoras de casos de atención primaria y las enfermeras gestoras de casos de hospital, que se dedican a regular las transiciones de los pacientes crónicos entre sus domicilios y las relaciones con los cuidadores. Cuando llegó el COVID, nos encontramos con que la parte de la gestión de casos que se dedica a las residencias de mayores se vio desbordada. Por un lado, nosotros teníamos 68 residencias, como he contado antes, con 2.800 camas que llevamos habitualmente, pero con el COVID se nos sumaron un montón de centros sociosanitarios, de niños, psiquiátricos, problemas de dependencia, etcétera, y llegamos a duplicar la cifra de camas que llevamos. Por tanto, tuvimos que quitar esa barrera que nos separa a unos profesionales y a otros de la gestión de casos y utilizar la totalidad de los recursos de gestión de casos para atender las necesidades de las residencias de mayores. En un primer momento, y la verdad que fue algo que entendimos que había que hacer muy rápidamente, contamos con el apoyo de la Universidad de Málaga y generamos una lista de chequeo electrónica que nos permitía a todos los participantes, a todas las gestoras de casos de la red y los compañeros de la unidad de residencia, hacer un chequeo diario de determinadas cuestiones que entendíamos eran básicas para parar la pandemia dentro de la residencia y que en concreto iban dirigidas a comprobar si el aislamiento y la sectorización era adecuada. De esa manera, todos los días se chequeaba con los responsables de la residencia si había desconocimiento en las medidas de protección o dudas, si se conocía bien la secuencia de puesta y retirada de EPI, si habían materiales como mascarillas, batas, si tenían deficiencias estructurales como que les faltara lavabo para el lavado de manos en algún área específica, si tenían las áreas bien definidas para la sectorización y si había una forma de salir del área de riesgo sin pasar por el área de sano, si el área de riesgo se podía ampliar con facilidad en el caso de que creciera el número de infectados y si se podía comunicar con el exterior desde esa zona y si tenían previsto sistemas de evacuación, circuitos de evacuación y traslado. Esta lista de chequeos que se realizaba diariamente se graficaba y se pasaba a tablas de Excel y esta información se compartía todos los días con la delegación provincial, con las inspecciones tanto de servicios sociales como las inspecciones de salud y además obteníamos alguna información sobre déficit de materiales o déficit estructurales que compartíamos con algunas ONG, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, que nos han prestado un apoyo impagable para soportar la seguridad clínica de los centros sociosanitarios. Esto, a modo de ejemplo, sería la situación graficada a 9 de abril de 2020. Como pueden ver, en aquel momento se ve la zona coloreada en rojo y clarito y naranja, como los problemas fundamentales tenían que ver con la existencia de EPI, de guantes y este tipo de cuestiones que creo que han sido generalizadas a nivel de todo el territorio. Esto nos permitía a nosotros hacernos una idea de cuáles eran los problemas de seguridad clínica y utilizar todos los medios a nuestro alcance para asesorarles y apoyarles a las residencias de mayores. Claro está que esta información llevaba apareado una serie de recomendaciones que son obvias a los problemas que hemos comentado que aparecían. Y tengo que decir que por mi parte el premio real que yo podría entregarle sería a los centros sociosanitarios porque verdaderamente han sido unos héroes. Nosotros les hemos apoyado, les hemos ayudado, pero la respuesta de ellos ha sido fantástica y en muchos casos, como digo, han sido auténticos héroes trabajando con los medios que tenían y con una población tremendamente delicada. Mi equipo ha realizado durante el mes de marzo al mes de junio 6.449 llamadas de teléfono. En esas llamadas de teléfono
hemos intentado hacernos un mapa de cómo estaba cada una de las residencias, viendo el nivel de ocupación, el número de residentes y trabajadores que no tenían síntomas, los que tenían sospechas. Hemos activado las pruebas de confirmación, hemos contabilizado los residentes confirmados y procurado los aislamientos necesarios. Hemos informado a las inspecciones de aquellos trabajadores que ya estaban en condiciones de incorporarse para recuperar las plantillas. Hemos contabilizado los ingresos hospitalarios y los éxitos que teníamos. Asimismo, se han realizado 560 visitas a residencias. En las ocasiones en que las actuaciones clínicas así lo indicaban, o cuando teníamos que comprobar o asesorar sobre asuntos que tenían relación con la sectorización y su correcta implementación. También cuando se requirieron visitas conjuntas con las inspecciones de salud o cuando hemos hecho oleadas de test diagnósticos. Las enfermeras gestoras de casos también se han ocupado de activar los servicios médicos públicos cuando había agravamiento de patologías de base, cuando había agravamiento de síntomas de COVID-19, cuando teníamos pacientes paliativos que empeoraban o cuando necesitábamos apoyo de los servicios de medicina interna de nuestros hospitales. En realidad, el soporte a la seguridad clínica tengo que decir que ha sido un acto de compartir. Hemos compartido con el Plan Integral de Cuidado de Andalucía, al que tenemos que agradecerle su apoyo continuo, su ayuda y su guía, y el permitirnos compartir nuestras experiencias y las de otros compañeros a nivel de todo el territorio. Agradecimientos también para la Delegación de Salud y las inspecciones de salud que nos han prestado su apoyo, no tanto inspeccionando como apoyando y aconsejando en las medidas de sectorización y en la interpretación de la norma legal cambiante. A los compañeros de la unidad de residencia que han trabajado pues 12 horas al día, a las enfermeras gestoras de casos igualmente que nos han apoyado en este desborde que hemos tenido, y a las trabajadoras sociales de los centros sociosanitarios, a la ONG, sobre todo Médicos Sin Fronteras, y a la inspección. Sí. Estamos salidos de tiempo ya, de tiempo. Por favor, un segundito. Sí, termino enseguida. La Málaga se ha posicionado especialmente bien en el porcentaje que hemos tenido con respecto a otras provincias en cuanto al porcentaje de casos de COVID sobre plazas residenciales. En las muertes, también hemos tenido la muerte en la población mayor de 65 años. Solo tenemos por encima nuestra a Huelva y Almería, donde ha habido una incidencia mucho menor en la población general. Y en la tasa de letalidad en residencia hemos sido los que menos hemos tenido en Andalucía. No tengo claro si el esfuerzo que hemos hecho y el trabajo que hemos hecho son los responsables de este posible éxito, pero lo que sí tengo claro es la frase de Thomas Jefferson que decía que contra más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Y realmente mi equipo ha trabajado muchísimo y espero que hayamos tenido alguna influencia en estos resultados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A ver, tenía un poco de eco. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy ilustrativa y yo creo que es un ejemplo claro de lo que se podría hacer en otros ámbitos similares. Vamos a pasar a la presentación del Principado de Asturias, cuyo título es Plan para un entorno rural seguro en la nueva normalidad. Va a comenzar don José Feliciano Tato. Por favor, a ajustarse a los 6 minutos porque luego da paso seguidamente, y yo ya no voy a decir nada más entre ellos, a Marta Pisano, coordinadora de paciente activo en Asturias, y ya podéis comenzar. Marta, tendrás 4 minutos. José, que es sociólogo de salud poblacional, tendrá 6. Adelante, gracias. Muchísimas gracias. Nada, nos ajustaremos al tiempo. Bueno, lo primero decir que este es un programa que presentamos desde Asturias y que es un poco heterodoxo dentro del concepto de seguridad del paciente, en el que estamos implicados hasta 6 direcciones generales de todo
de todas las diferentes consejerías del Principado. Tenemos también la colaboración de la Agencia de Seguridad Alimentaria, del SESPA, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Tenemos también la colaboración de la Federación Asturiana de Concejos, que representa a los 78 ayuntamientos asturianos. Y tenemos también la colaboración directa de muchísimos de los ayuntamientos, no de todos, pero sí de muchos de ellos y de muchos de ellos del mundo rural. Voy a presentaros a continuación lo que es Asturias, si se mueve la presentación, no lo hace. Tengo, a ver. Sí, no va la presentación. Continúa. En cualquier caso, bueno, no sé si conocéis Asturias, este año habéis venido muchos de turismo. Somos una pequeña región compuesta de hasta 78 ayuntamientos o concejos, como se denominan aquí, muchos de ellos rurales. La población se concentra fundamentalmente en la costa y en la zona central, dejando las salas y el interior de las salas en una situación de bastante aislamiento y de poca densidad demográfica. Además, estas zonas son especialmente... Sí, perdón. Perdona, José, tienes que ir a tu pestaña. Sí, está en presentación. Ajá, ahora mismo se puede ver el mapa de Asturias. Bien, como os iba comentando, bueno, pues las zonas marcadas por los cuadros rojos son las zonas de concentración de la población. Las zonas interiores son los concejos que están, digamos, en una situación de despoblamiento, de envejecimiento y que podríamos definir como rurales. Están pintados en blanco aquellos espacios de especial atención. Y son de especial atención porque, como podréis ver en este otro mapa, que es el de tasas de incidencia, las tasas de incidencia no se corresponden con las zonas de concentración de población. Parece que las tasas de incidencia por concejos se distribuyen de forma aleatoria. Esto nos preocupa especialmente porque la población que se encuentra en estos concejos son poblaciones epidemiológicamente vulnerables, son poblaciones que por edad y por la pluripatología que viene asociada a este tipo de edades y por además el gran impacto que supondría la entrada del virus en estas poblaciones, bueno, creo que merecen la pena un esfuerzo especial, un esfuerzo específico en el control y el aumento de la seguridad tanto individual como colectiva. Además, factores que llevaban siendo combatidos como parte del problema de estos espacios, como podrían ser la despoblación, envejecimiento, el aislamiento, etcétera, ahora resulta que son parte de los posibles buenos resultados sobre la pandemia del COVID. Sin embargo, no están bien a nivel de socialización y a nivel de protección relacionada con la salud en todas las facetas. Por lo tanto, nos planteamos un programa, como he dicho, que abarca muchísimas instituciones, pero que también intenta involucrar a los ayuntamientos y a toda la red de participación comunitaria que teníamos ya montada a nivel de concejo en todo Asturias y que busca fundamentalmente aumentar la protección y la autoprotección colectiva e individual de la población que vive en estas zonas a través de todos los programas que se pudieran, sobre todo a través de formación, sensibilización, información y también a través de intervenciones muy marcadas a nivel territorial. El primer objetivo que nos planteamos fue captar población y captar recursos muy afincados al territorio, a cada uno de los territorios, pues los diagnósticos de situación deberían variar según el territorio. Si estaban vinculados más a zonas turísticas, podríamos tener problemas vinculados a esa presencia de turistas. Si está vinculado a zonas relacionadas con aislamiento, tendríamos que intentar ver cómo rompemos esas estructuras aisladas pero protegiendo a la población, etcétera. Y la idea sería generar actividades
con personal de cada uno de los territorios, vincularlos mucho a cada uno de los espacios de participación y generar con ello una mejor valoración de la seguridad, tanto por parte de los profesionales como por parte de la propia población que vive y trabaja en esos espacios. La cartera de servicios tiene que quedar muy clara. Hay una parte de síntomas que lleva siempre los servicios de atención sanitaria, fundamentalmente atención primaria. Hay una cartera de servicios relacionada con los eventos, con las actividades que se pueden hacer sobre el territorio, que tienen un desarrollo normativo específico. José, perdona, sí. tienes que ir terminando ya, nos queda medio minuto. Gracias. De acuerdo, muy bien. Bueno, y lo único, pues por concretar un poco en qué se fue concretando toda esta actividad, pues podremos decir que tenemos al 52% de los ayuntamientos asturianos trabajando en este proyecto, tenemos al 62% de la población rural acogida en otros proyectos. Nuestro reto sería aumentar el porcentaje de cobertura del programa a continuación, pues nada, os dejo con Marta Pisano, que es una de las piezas fundamentales del programa, con toda que es de la Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria y que lleva pues, por toda la parte de formación e información. Así que, Marta, cuando quieras. Muchas gracias, Tato. Siguiendo con la exposición de mi compañero, deciros que se han encaminado acciones específicas a cumplir objetivos de asesoramiento, formación y información a la ciudadanía que vive en los entornos rurales asturianos sobre los recursos de prevención y de protección, tanto individual como colectiva. Otro objetivo específico es adaptar la información y la formación sanitaria a las necesidades específicas de la población para incrementar tanto su sensibilización como los problemas detectados y haciéndola protagonista de los mensajes, ¿no? El conocimiento, pensamos que el conocimiento y la mejora continua de destrezas y capacidades es un punto de vista para no solo aumentar las capacidades, sino tomar acción y empezar los cambios. Para ello se desarrolla tanto un paquete formativo básico que será adaptado a las necesidades de cada municipio como un blog, ¿no? El blog pretende organizar información, priorizar fuentes de consulta, hacer síntesis de información para espacios rurales adaptados a ellos y ofrecer una información en un formato muy audiovisual. Es por ello la necesidad de adaptación de todos los materiales informativos por los que se han incluido a nuestra red de pacientes activos para que hagan un poco depurar esos mensajes para que pueden ver la sencillez de nuestro blog. Es un blog muy sencillo que además hemos insertado un cuestionario de autoevaluación para enfatizar las cuestiones clave en materia de seguridad individual y colectiva. Hay enlaces, supongo que en la presentación luego podrán entrar en él. Queremos que sea visible también desde un teléfono móvil, que sea flexible, que se adapte a las necesidades que vayan surgiendo en los municipios por el propio desarrollo de la pandemia. Quiero destacar el apartado que está presente en el desarrollo de todas las temáticas que son fruto del conocimiento ya adquirido a lo largo de estos meses por la ciudadanía. Pues, por ejemplo, pueden ver en pantalla algo tan específico, pero tan importante como, por ejemplo, el uso de energía, si la diluyo, cuánto tipo de agua, cuánto tiempo dura su acción viricida, si la puedo mezclar, etcétera, ¿no? Tienen gran interés por parte de... Se han confeccionado infografías para todos los contenidos temáticos del blog. Y bueno, un poco por resumir este blog, pues son 12 bloques temáticos que agrupan 39 subgrupos de contenidos con sus respectivas ideas clave, 55 infografías, 27 vídeos y 57 enlaces documentales para ampliar información. Y ahora volviendo un poco al plan de Rural Seguro de Asturias, como conclusiones, bueno, pues igual es pronto todavía para establecer unas conclusiones, porque el plan está en marcha, pero que sí que podemos hablar de que es un plan multisectorial, tal y como ya ha comentado mi compañero José, con participación comunitaria, que quiere pivotar sobre las necesidades del municipio que ya han sido extraídas de un diagnóstico de necesidades inicial, que pretende
organizar y orientar los recursos de los territorios rurales asturianos, que tiene un eje transversal para priorizar la formación y la información a la ciudadanía. Y de alguna forma, como ustedes ya saben, las cifras en Asturias se están conteniendo. Y este plan sirve para sumar a todas las acciones que ya se han tenido para trabajar en seguridad individual, en seguridad colectiva y poder tener mejores resultados en esta pandemia que ha dado a todos vivir. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, José Feliciano y Marta. Enhorabuena por la presentación, un poco diferente de las presentaciones que hemos venido oyendo y, por tanto, muy útil para trabajar en esta España vaciada que tenemos. Os agradezco también el haberos ajustado muy bien a los tiempos que teníais. Vamos a dar paso ahora a la presentación titulada Utilización de una aplicación proactiva en seguridad del paciente, PROSP, en la atención primaria y entorno residencial durante la pandemia COVID-19, que nos va a presentar doña Montserrat Gens Barberá, directora de Calidad y Seguridad del Paciente. Nuevamente ruego ajustarse a los 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero de todo, quería agradecer la oportunidad de presentar nuestra experiencia en esta jornada. La crisis sanitaria y social, motivada por la pandemia y la enfermedad que desencadena en las personas la COVID-19, hace necesaria una intervención de alta intensidad asistencial a la población que vive en el entorno residencial a partir del liderazgo de los profesionales de la atención primaria. En este contexto, es clave una adecuada respuesta para un abordaje seguro de la atención sanitaria. Mediante la aplicación proactiva en seguridad del paciente, queremos incorporar esta herramienta para facilitar la gestión clínica del entorno residencial y la atención primaria durante la pandemia COVID-19 y hacerlo con criterios de seguridad. Para ello, queremos estandarizar y operativizar los documentos marcos, guías y recomendaciones de los organismos oficiales mediante la elaboración de listas de verificación informatizadas, disponer de información fiable y on-time, el poder transformar esta información mediante visualización de mapas visuales e informes ad hoc que permitan la toma de decisiones rápidas, potenciar la coordinación y cooperación entre profesionales de la atención primaria y del entorno residencial y promover la cultura de seguridad de pacientes en el entorno residencial y la mejora continua. ¿Qué es la aplicación PROS? La aplicación PROS es una aplicación inteligente que permite mejorar la seguridad de los pacientes de forma proactiva. Forma parte de los programas de seguridad del paciente de los centros de salud y nos permite estandarizar los procesos de una organización sanitaria de manera ordenada, a partir del liderazgo y el conocimiento de los profesionales. Perdona, Marta, Montserrat. Estamos teniendo un problema de conexión y no hemos visto nada de tu presentación. Lo lamento mucho. Van a intentar arreglarlo y tendrías que empezar de nuevo porque solo te hemos visto a ti. Vale, perfecto. No, disculpa un momento, estoy esperando instrucciones de los técnicos. Perdona un momentito. Ya está, venga, muy bien. Pues, Monse, por favor, puedes empezar ya. Gracias. De nuevo, disculpa. No. Agradecer la oportunidad de presentar esta experiencia en esta jornada. La crisis sanitaria y social motivada por la pandemia y la enfermedad que desencadena en las personas la COVID-19 hace necesaria una intervención de alta intensidad asistencial a la población que vive en el ámbito residencial, a partir del liderazgo de los profesionales de la atención primaria. En este contexto, es clave una adecuada respuesta para un abordaje seguro de la atención sanitaria. Mediante la aplicación proactiva en seguridad del paciente, lo que queremos es incorporar esta herramienta para facilitar la gestión clínica del entorno residencial y la atención primaria durante la pandemia COVID-19 y hacerlo con criterios de seguridad. Pretendemos estandarizar y operativizar los documentos marcos, guías y recomendaciones de los organismos oficiales mediante la elaboración de listas de verificación informatizadas, disponer de información fiable y on-time,
transformar dicha información mediante mapas visuales e informes ad hoc que permitan la toma de decisiones de forma rápida, potenciar la coordinación y cooperación entre profesionales de la atención primaria y el entorno residencial y promover la cultura de seguridad de pacientes en el entorno residencial y la mejora continua. La aplicación PROS es una aplicación inteligente que permite mejorar la seguridad de los pacientes de forma proactiva. Forma parte de los programas de seguridad del paciente de los centros de salud y nos permite estandarizar los procesos de una organización sanitaria de manera ordenada a partir del liderazgo y conocimiento de los profesionales, incorporando la tecnología y la innovación. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el diseño de listas de verificación informatizadas formadas por variables estandarizadas que los profesionales chequean periódicamente y les guían y facilitan su tarea diaria. En esta imagen objetivamos la planificación de diferentes listas de verificación informatizadas y los estados en diferentes colores de dichas listas. Al chequear se detectan casi incidentes o near miss de forma sistemática y proactiva antes de que lleguen al paciente, facilitando la gestión del riesgo evitable. Otra función está relacionada con la toma de decisiones a partir de identificar áreas críticas de los incidentes detectados y monitorizar mediante un cuadro de mandos informatizado y la edición de diferentes informes ad hoc. Se accede desde el PC, apps por Android, iOS y tablets, es adaptable a diferentes realidades de los ámbitos asistenciales, es dinámica y periódicamente se van incorporando nuevas variables y listas de verificación a partir de las necesidades de la organización, profesionales e incidentes notificados en el sistema de notificación de incidentes de seguridad del paciente, facilitando la implantación de prácticas seguras. Lo que queremos es generar una nueva manera de trabajar, incorporando la metodología de la mejora continua en los procesos informatizados. Los resultados, decir que esta aplicación está implantada en 540 centros en Cataluña y la utilizan más de 9.000 profesionales. Disponemos de 76 listas de verificación informatizadas relacionadas con 8 procesos. Se realizan 600.000 chequeos al año que generan 40.000 incidentes y se han elaborado 34 informes ad hoc que dan respuesta a indicadores de seguridad del paciente vinculados a acuerdos de gestión o contratos programas y que dan respuesta también a los diferentes procesos. Esta pandemia ha puesto en evidencia debilidades del sistema sanitario en relación al modelo asistencial de la atención primaria con el entorno residencial. Para ello, los centros de salud deben adaptar su modelo organizativo y asistencial y dar respuesta a las necesidades de estos pacientes con el objetivo de garantizar el control de la infección frente a la COVID-19 en las residencias. Para poder desarrollar este proyecto, lo primero que hemos hecho es elaborar listas de verificación informatizadas que se diseñan haciendo referencia a la elaboración del plan de contingencias que incorpora las recomendaciones de los documentos y las guías oficiales. Está formada por diferentes estándares organizados por diferentes áreas. Cada área dispone de una breve descripción del concepto a chequear. Esta lista de verificación informatizada está estructurada en características estructurales de la residencia, estructura, equipamientos y materiales, situación actual de los residentes, medidas organizativas específicas y custodia de las EPIs. Se define la metodología de implantación y durante el mes de marzo se identifican los responsables de impulsar el proyecto a nivel de los centros de salud y a nivel de las residencias. Se realiza un briefing diario donde se chequean de forma estructurada y ordenada los diferentes estándares incluidos en las listas de verificación. Se realiza un pilotaje con todos los proveedores del Camp de Tarragona a partir de los referentes de seguridad de las diferentes organizaciones conjuntamente con la región sanitaria y simultáneamente se van elaborando los diferentes informes y mapas visuales que ayudarán a la toma de decisiones a los profesionales. A partir del mes de abril, una vez pilotado, se extiende al resto de territorios de Cataluña, liderado por los referentes de calidad y seguridad del paciente territoriales. Decir que estas listas de verificación informatizadas son dinámicas y se van adaptando a las recomendaciones de los organismos oficiales. Como resultados, decir que se ha implantado en 409 residencias de Cataluña, disponemos de 11 listas de verificación informatizadas que están formadas por 297 variables. Se han realizado 32.864 chequeos, representan el 87% de los chequeos que estaban planificados y se han elaborado 12 informes ad hoc
con 3 mapas visuales que transforman la información y permiten la toma de decisiones rápidas a los profesionales. Aquí tenemos algún ejemplo de algún informe. Este es un informe ejecutivo de la Dirección de Atención Primaria del Camp de Tarragona del Instituto Català de la Salud, donde podemos disponer de información en base a residentes, medidas estructurales, organizativas, sectorización por zonas verdes, amarillas, rojas, profesionales y los equipos de protección individual. A la izquierda objetivamos un informe ejecutivo del estado de todos los residentes a fecha de 4 de septiembre. Y a la derecha podemos seleccionar una variable, por ejemplo, el total de pacientes aislados, y vemos la evolución durante la pandemia y también las residencias con más casos aislados. Este es otro informe evolutivo por variables desde el inicio de la pandemia de las 406 residencias monitorizadas. La gráfica superior hace referencia a las incidencias de casos con sintomatología las últimas 24 horas y la gráfica inferior hace referencia a la incidencia de casos hospitalizados las últimas 24 horas. Este es un ejemplo de informe de un mapa visual de la situación diaria de los residentes de 29 residencias del Camp de Tarragona. Nos permite actuar de forma proactiva en aquellas en las que hemos identificado una necesidad concreta. Por ejemplo, en rojo identificamos 3 residencias con una intervención más intensiva en cuanto al diagnóstico y tratamiento. En amarillo, 2 residencias que se identifica un riesgo de contagio y, por tanto, se deben implementar medidas rápidas de aislamiento, sectorización e intervención. Y en verde, el resto de centros que deben continuar las medidas preventivas. Para concluir, decir que la aplicación PROS es una aplicación que nos ha permitido estandarizar, monitorizar y operativizar los planes de acción, adaptándoles a las recomendaciones según fase de pandemia. La elaboración de listas de verificación informatizadas han servido de guía a los profesionales, permitiendo adaptar el modelo. El cuadro de mandos informatizado, incluyendo informes automatizados, fiables y homogéneos, nos ha permitido conocer la situación en tiempo real de las residencias. La transformación de la información mediante mapas visuales facilita la gestión clínica, favoreciendo la toma de decisiones. Y el trabajo en equipo, la coordinación y cooperación entre la atención primaria y la atención residencial, conjuntamente con el rol directivo y responsables de seguridad, son imprescindibles para implantar esta estrategia. En este entorno de incertidumbre, la aplicación PROS ha permitido a las organizaciones y a los profesionales adaptarse más rápidamente y dar una respuesta más adecuada y segura a las necesidades sanitarias. Para finalizar, queríamos mostrar un pequeño vídeo resumen de cómo se vería en la app las listas de verificación. Muchas gracias. Agradecer a todos los profesionales y directivos que creen y hacen crecer pequeños proyectos que ayudan a mejorar cada día la seguridad del paciente. Y aquí tenéis el código QR por si queréis descargar la app y poder testearla. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat Gens. Es un ejemplo excelente. Creo que hay algunas preguntas que te haremos después. Vamos a pasar ahora a la presentación de doña Montserrat de la Fuente, jefa de sección de atención sociosanitaria de la Comunidad Foral de Navarra, que nos va a presentar plan de contingencia sociosanitaria ante la COVID-19 en Navarra. Por favor, Montserrat, gracias. 10 minutos. Estupendo. ¿Se ve? ¿Se oye? ¿Todo correcto? Sí, sí. Adelante, gracias. Pues muchas gracias, Yolanda, y al resto de la organización por invitarnos a participar en esta interesante jornada. Y también quería agradecer a la responsable de la Estrategia de Seguridad del Servicio Navarro de Salud, Carmen Silvestre, su apoyo
y que haya pensado que esta experiencia realizada en la primera etapa de la pandemia desde un punto de vista sociosanitario más allá de lo residencial aporta valor al sistema y merece un espacio en este Día Mundial. La enorme crisis sanitaria y social que ha provocado la COVID-19 ha requerido la activación de diferentes propuestas de actuación para los y las profesionales de diferentes disciplinas, entre ellos, por ejemplo, el trabajo social, donde me incluyo, de diferentes ámbitos y niveles asistenciales del sistema público de protección, tanto social como sanitario, en un escenario conocido, rápidamente cambiante y de gran incertidumbre. Desde este enfoque de atención sanitaria integral, de inmediato comprendemos que existe una amenaza para la seguridad de la población más frágil y vulnerable, que no dispone de capacidad suficiente para responder adecuadamente a la situación emergente y que corre riesgo de sufrir deterioro conforme se alarga esta situación. Una vez reconocida esta amenaza, nos planteamos gestionar el riesgo de forma proactiva para intentar eliminar o reducir el daño. Con este objetivo de actuar proactiva y precozmente sobre grupos de población especialmente vulnerables desde un punto de vista sobre todo social, coordinando esfuerzos interdepartamentales. Lo que se hizo en esa primera etapa, ya por marzo, muy resumidamente, están estas 3 acciones que ahora os voy a relatar. Identificar y actuar proactivamente a la población vulnerable, facilitar a los profesionales sanitarios de diferentes ámbitos y niveles asistenciales, atención primaria, hospitalaria, salud mental, un sencillo cribado social para que desde lo sanitario también se pudiera detectar esos indicadores de riesgo social sobre los que intervenir. Y se generaron recursos específicos y protocolos de actuación que estuvieron en permanente actualización. En cuanto al primer punto de identificación y actuación proactiva, este punto está dirigido en aquel momento a toda la población que estaba confinada, intentando garantizar unos mínimos para que pudieran cubrir sus necesidades básicas. Se extrajeron listados directamente desde Historia Clínica Electrónica con los siguientes perfiles. Para la atención primaria de salud y la salud mental, de Servicio Navarro de Salud en este caso, identificamos personas que teníamos recogidas en Historia Clínica como solos, que no aceptaban supervisión, solos y sin familiares directos u otras personas comprometidas con el cuidado, con familiares que presentaban una dependencia o limitación funcional o social, con familiares de edad avanzada, los que no mantienen relación alguna o carecen de red informal, unidades familiares en las que hay desestructuración grave que puede afectar a los cuidados, personas sin parentesco, alteraciones del comportamiento que impliquen riesgos en la convivencia y desestructuraciones graves. Todo esto lo pudimos extraer directamente desde los sistemas de registro gracias al gran trabajo de los compañeros del Servicio de Evaluación y Difusión de Resultados en Salud. También se identificaron personas potencialmente vulnerables desde los compañeros de servicios sociales de base, desde el otro sistema de protección, desde el social, aunque no pudo ser posible una explotación automática debido a sus sistemas de registro. Pero se priorizaron personas atendidas por los servicios de atención a domicilio, mujeres víctimas de violencia, casos de intervención con menores y familias, beneficiarios del banco de alimentos y otro tipo de ayudas de emergencia, alojamientos exclusores, hacinamiento, etcétera, etcétera. Detectamos precozmente esa población y, siguiendo con ello, lo que nos planteábamos era compartir información a nivel de zona básica entre ambos sistemas, entre el sistema social y el sanitario, para distribuir esa población detectada según los criterios que fijara cada zona básica, y fuimos muy flexibles, pero lo que pretendíamos era no actuar todos sobre la misma población, sino distribuirla de manera que fuéramos más eficientes inicialmente, estableciendo un plan conjunto de actuación. Se realizaba un contacto telefónico inicial en el que se presentaba el profesional y se recogía una cierta información screening muy básica y se registraba y se acordaba con la persona un plan de actuación si es que procedía, con las premisas de facilitarles la gestión de la incertidumbre, que es, ya veremos luego, con lo que más nos hemos encontrado, propiciar la coordinación también interna entre los propios equipos, sobre todo de atención primaria, pero también de atención en salud mental, facilitando el empoderamiento sobre todo y la autoorganización familiar, y gestionar recursos cuando fuera necesario. En la parte de cribado social, en esto que comentaba de facilitar a los profesionales sanitarios unas gafas de ver para que pudieran detectar indicadores de riesgo social sobre los que poder intervenir, ¿verdad? Bueno, pues iban básicamente con estos 2 flujogramas que nos voy a contar por no extenderme, en relación a si la persona vivía sola y tenía todas sus necesidades cubiertas y si era cuidador o cuidadora de personas mayores, menores o dependientes y ello suponía un problema que requiriera derivación bien a trabajo social o bien algún recurso de aislamiento alternativo de los que se fueron generando. Paralelamente se trabajó en recursos específicos y protocolos en revisión permanente y se fue informando a los profesionales de toda la red de salud y también de la red
social, sobre recursos que se iban generando específicos para personas con COVID, sobre todo de alojamiento, pero también de apoyo emocional, de disponibilidad de información en diferentes idiomas para facilitar esa información, etcétera. Y también recursos para personas sin COVID, pero afectadas por esta situación de pandemia. Para evaluar esta actuación utilizamos básicamente información extraída de datos desde sistemas de información, como os contaba, y realizamos una encuesta a los profesionales participantes. Conclusiones principales o algunos de esos resultados, mejor dicho. Hemos tenido un escaso control en cuanto a los destinatarios de la parte del sistema social. Al ser competencia municipal se nos ha dificultado bastante esa tarea y lo tenemos como tarea pendiente para seguir trabajando en futuras intervenciones que hagamos. Con respecto a la actuación proactiva a través de esos listados de personas identificadas como potencialmente vulnerables, tengo que destacar la importancia de esos sistemas de registro, porque esto ha sido posible porque ya teníamos esos códigos estandarizados y hemos podido filtrar a esa población y distribuirla entre todas las zonas básicas de manera que ellos actuaran proactivamente con esa población preidentificada, independientemente de que conocieran a la población o no. En atención primaria, de un total de 1.793 pacientes identificados como vulnerables, se ha tenido actuación por parte de cualquiera de los perfiles profesionales que componen el equipo de atención primaria, bien puede ser trabajo social, profesionales de enfermería o de la medicina, con un 89% de esas personas. Y en la red de salud mental, sin embargo, bajamos a un 27% de un total de 1.218 preidentificados. Pero en la parte de salud mental hay que destacar como muy positivo que muchos de esos pacientes han tenido citas no solo con un perfil profesional, sino con varios, con profesionales de la psiquiatría, de la psicología clínica, de la enfermería especializada, de trabajo social, etcétera. De lo cual deducimos que la actuación integral a través de equipos interdisciplinares aporta gran valor al sistema y sobre todo a las personas atendidas. En cuanto a la encuesta que realizamos, el feedback que recibimos por parte de los profesionales es que este tipo de actuación proactiva a través de esos listados ha sido bastante útil, extremadamente útil o muy útil en el 66% de los profesionales encuestados y según el feedback que recogemos de las personas atendidas, de los pacientes, ha sido muy positivo en un 62%. La verdad que esas llamadas de confort o de estudio un poco de indicadores de riesgo social las agradecían mucho. Algunos otros resultados vemos que a nivel de coordinación en zona básica, sobre todo las personas atendidas por el SAT han sido los que más nivel de coordinación han generado entre sistemas, a pesar de que hayan fallado algunos protocolos de comunicación. Esto ha sido muy útil. Pero dudamos de la instauración sistemática de instrumentos de cribado porque sí. No ha salido muy bien en los datos que hemos recogido de las encuestas. Y lo que parece que sí funciona es generar más conciencia en toda la organización sanitaria para que se pongan esas gafas de ver sin necesidad de un cribado sistemático, sino que tengan en cuenta otros indicadores de riesgo social que también pueden estar impactando en la salud y en el tratamiento de las personas. Las necesidades más frecuentes que hemos detectado tienen que ver con las dificultades para la provisión de cuidados a personas vulnerables dentro de las familias, la gestión de la incertidumbre, desajustes emocionales, mucha desorientación informativa también, falta de comprensión de la situación y de las instrucciones, dificultades de la red de apoyo para la cobertura de necesidades básicas y también dificultades económicas. Estas han sido las más prevalentes. En cuanto a intervenciones más frecuentes, lo que más se ha realizado después de esos screening y de detección proactiva ha sido el apoyo psicosocial, gran destacado, con la escucha activa, la contención emocional, la concienciación y el acompañamiento, seguido de actuaciones de coordinación de información y orientación, de coordinación con recursos externos internamente y de apoyo a la autoorganización familiar. En cuanto a la utilidad de los recursos específicos generados durante la crisis COVID, lo que más cabe destacar, los profesionales y los pacientes han valorado como más positivo es, curiosamente, el establecimiento de las redes comunitarias de apoyo, la propia organización y solidaridad que ha surgido a nivel comunitario, seguido de los recursos habitacionales para personas con COVID, aunque también valoran muy positivamente el resto de recursos generados, esos son los más valorados. Para finalizar, como conclusiones, lo que podemos decir es que con este programa se ha atendido a un alto porcentaje de población vulnerable, incidiendo claramente en esta ley de cuidados inversos. Hemos podido atender a la población que más lo necesitaba y que igual difícilmente, si no, hubiera llegado a nosotros.
y destacar también la importancia y eficacia de la intervención psicosocial, que ha sido una de las grandes valoradas. Muchas gracias por vuestra atención. Creo que me he ceñido al tiempo perfectamente. Exactamente, muchas gracias porque te has ajustado perfectamente al tiempo, además de habernos presentado una experiencia que en nuestro caso no habíamos presentado en otras ocasiones en jornadas de seguridad, experiencias similares, con lo cual es de mucha utilidad y yo creo que puede ser transferible. Bueno, esto se está animando, tenemos varias preguntas, con lo cual vamos a ir adelante con las presentaciones. Tenemos ahora a doña Alicia Ibáñez Sáenz, supervisora de enfermería del Hospital de San Pedro de La Rioja, que nos va a presentar resiliencia hospitalaria ante la pandemia de la COVID-19. Alicia, adelante. 10 minutos. Buenos días. Sí, buenos días a todos los presentes y gracias por la oportunidad de darme de esta presentación. Voy a intentar exponer con ella la transformación. Hoy no me pasa la presentación. No me pasa. Voy a intentar con el otro. Ahora. La pasamos, venga. Sí, a mí me ha pasado, a ver qué pasa. Bueno, pues con ella voy a intentar exponer la transformación que hicimos de este, que es el edificio de hospitalización del Hospital de Referencia de La Rioja. Y bueno, pues cuando lleguemos a las dos últimas diapositivas es el resumen en lo que está basada la jornada de hoy, creo, al fin y al cabo. La pandemia mundial de la COVID-19 pues a todos nos ha obligado a transformar nuestros hospitales y en el nuestro pues convertimos 13 de sus 22 unidades de hospitalización en plantas COVID y reinventamos espacios para aumentar las 17 camas de la UMI en 56. Todos los profesionales y estamentos, todos, abandonamos nuestros uniformes nominales, blancos, titulados, por uniformes verdes e impersonales. Los especialistas dejaron de serlo, los compañeros de ginecólogos, rehabilitadores, hematólogos pasaron a ser especialistas de medicina interna, de neumología, de la sección de infecciosas, compañeras de atención primaria o de consultas externas volvieron a ser enfermeras de hospitalización o de intensivos con todos sus conocimientos. Y todos trabajamos en equipo, quiero destacar eso muy enormemente, trabajamos en equipo para y por el paciente. Se contrataron alumnos de la Escuela de Enfermería del último año que hicieron una labor extraordinaria en ese momento y yo creo que en definitiva todos aprendimos a cambiar de rol en un momento dado si era necesario. El hospital perdió su señal de identidad más valiosa, que es la habitación individual. Como se ve en la foto, desde el primer momento de su construcción, aún así, ya se hizo con 2 barras técnicas para poder doblar las habitaciones en caso de una catástrofe o una emergencia sanitaria y, por tanto, en esta pandemia no hemos tenido ningún problema en doblar las habitaciones. Primero se metía al paciente B en la ventana, luego al paciente A y no ha habido ningún problema. Doblando las habitaciones, por tanto, disminuíamos también los tiempos de trabajo y el tránsito por la unidad, aunque nos duró poco, porque claro, era, por desgracia, pues era paciente tras paciente el que se ingresaba. Para evitar una contaminación cruzada y salvaguardar ambientes seguros, limpios en la planta, colocamos mesas a lo largo de los pasillos de hospitalización, son largos, entonces a un lado están las habitaciones y al otro lado todo lo que son las salas de estar, almacenes, controles de enfermería y demás. Entonces a lo largo del pasillo colocamos 2, 3 mesas en las que vimos que este tipo de pacientes utilizábamos siempre el mismo material de oxígeno, material diabético y material para coger vías. Este material se reponía al principio de los turnos cuando estabas limpio, con lo cual el almacén de dentro, el almacén general, siempre estaba limpio, nunca se contaminaba. Y siempre tocaban estas mesas la persona que estaba sin poner el EPI. Que siempre había por turno una enfermera o un auxiliar, o 2 si se podía, que estaban sin EPIs ayudando a los que estaban con el EPI puesto, para así evitar contaminación cruzada en el resto de la unidad. Se mantuvieron presentes y constantes 2 de las prácticas más importantes dirigidas a prevenir infecciones asociadas con la asistencia sanitaria y, en este caso, además, con la dispersión del COVID. Una, la desinfección de superficies, con lo cual había dispensadores, pulverizadores de
de desinfección de superficies por toda la unidad, indiscutiblemente en las zonas donde más importante era, zona de ordenadores, zona de cuartos de enfermería y demás, y toallitas, esas sí que estaban siempre al lado de los ordenadores y de las tablets, y luego la desinfección de manos, por supuesto, con solución hidroalcohólica, independientemente de que desde la construcción del hospital hay en las cabeceras de las camas dentro de las habitaciones, se pusieron en las puertas a la salida para cuando te has quitado el primer par de guantes, darte antes de ponerte el segundo par de guantes y seguir en la asistencia, en la zona de puesta y de retirada de EPIs y, por supuesto, también en todo el resto de zonas de la unidad. Se evitó también, en la medida de lo posible, la exposición del personal. Por poner un ejemplo, los médicos entraban a pasar visitas solos y también la exposición de material. Por poner un ejemplo también, en las puertas de las habitaciones colgábamos esta hoja de control de constantes, de tal forma que la enfermera cuando salía de la habitación la apuntaba y luego la que estaba de limpio en el pasillo con la tablet limpia la registraba pasando la historia clínica directamente. También nos servía esto para recordar las constantes cuando hacían falta, pero puesto que ya no estábamos acostumbrados desde hace muchos años a tener dos o más pacientes en las habitaciones, pues nos servía para recordar el nombre del paciente, que como no había visitas, pues la ley de protección de datos en este caso nos las hemos saltado un poquito. Se controlaba muchísimo también la seguridad en cuanto a circuito de personas externas, personal de las unidades con entradas prohibidas a plantas COVID, ascensores prohibidos para ser utilizados exclusivamente para COVID, ascensores y escaleras permitidas para visitas. Todos los circuitos estaban muy bien marcados por el personal de mantenimiento. A pesar de las reiteradas formaciones por el personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en las zonas de puesta y de retirada de EPIs poníamos también carteles recordatorios de la secuencia a ponerte el equipo. Toda precaución es poca. Y también poníamos carteles recordatorios de dónde había que tirar el material textil y el material fungible, para que no hubiese tampoco ningún problema con los compañeros de limpieza y lavandería. Repito, toda precaución era poca. Nos fuimos dando cuenta de que las necesidades eran las mismas en todos los pacientes, en las plantas, y íbamos abriendo las plantas y de la misma manera y lo protocolizamos. Así agilizamos tiempos y abríamos todo con los mismos criterios, trabajando en un ambiente seguro y cuando era necesario y movilizábamos al personal de una planta a otra, pues ya trabajaban en un ambiente conocido con los mismos criterios y se desenvolvían muy bien. El temor disminuía. Así pues, comunicábamos con todos estos servicios al abrir una planta, en un momentito, no había ningún problema. Creamos un plan de contingencia de unidades COVID, comunicábamos con estos servicios de la derecha para que nos subieran los materiales de la izquierda para tener todo enseguida dispuesto para doblar las camas y tener todo bien preparado. También hicimos un pedido rápido almacén de material fungible con las necesidades que ya veíamos que íbamos necesitando. Y, entre tanto, pues el hospital iba cambiando, perdiendo su identidad. De ser pequeño se iba convirtiendo en gigante, se reconvertían espacios, se cambiaban tareas y actividades del personal. El personal también cambiaba su rol, su identidad profesional. Había un constante cambio de protocolos, de circuitos, de diferentes tipos de EPIs que nos iban entregando y con todos estos cambios pues se iban corriendo muchos riesgos de forma constante e inconsciente. Podíamos cometer errores de medicación, podíamos equivocarnos de paciente, podíamos cometer riesgos de contagio por el mal uso del EPI, bueno, pues un montón de riesgos, ¿no? Y en resumen, yo digo que el Hospital San Pedro de Logroño, sus profesionales fueron resilientes durante la pandemia porque supieron adaptarse a una situación en la que tuvieron que cambiar todo tipo de rutinas, de hábitos y estar más alertas que nunca al cuidado de los demás y del suyo propio. Y añado que lo hicimos en equipo, desde el primero hasta el último profesional, pasando por todos los estamentos y además lo hicimos con matrícula de honor. Y bueno, pues me ha gustado, muchísimas gracias por su atención y añado esta foto que me gustó, lo hicieron unas compañeras con los EPIs de colores formando la bandera de La Rioja. Esto es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia, excelente presentación. Además, nos has traído
un aspecto que siempre ha sido relevante en seguridad de paciente, como es la resiliencia de las organizaciones sanitarias y la resiliencia necesaria que tienen que tener los profesionales sanitarios, especialmente en estos tiempos de pandemia. Volveremos sobre este término a la hora de las preguntas. Muchas gracias además por ajustarte al tiempo y presentamos ahora a doña Cita Quintela González, subdirectora médica de Transporte Sanitario de la Comunidad de Madrid, que nos va a hablar sobre la reorientación de la actividad de transporte sanitario para dar respuesta a los requerimientos de atención sanitaria y seguridad del paciente derivados de la situación de pandemia por COVID-19. Muchas gracias, Cita. Adelante ya, 10 minutos. Muchas gracias, Monse. Lo primero, agradecer la posibilidad de poder compartir con vosotros esta experiencia desde el Suma 112 de Madrid. Agradecer al Ministerio, a la FECA y a la SECA. La Comunidad de Madrid es una comunidad, como todos sabéis, de más de 6 millones de habitantes, con una superficie de 8 millones de kilómetros cuadrados y una densidad de población muy importante, sobre todo en el municipio de Madrid, con más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Probablemente estas circunstancias, junto con la movilidad de la población, han sido las que han provocado un aumento de contagios en esta primera ola. A destacar los recursos sanitarios disponibles, 32 hospitales públicos, más el hospital del IFEMA, más de 430 puntos físicos de atención primaria. El Suma 112 es el servicio de urgencias y emergencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid y además se encarga de la gestión del transporte sanitario. Perdón, ¿se ve o se me está moviendo la pantalla sola? Se ve, se ve. Continúo. La gestión de transporte sanitario, tanto urgente como no urgente e intercomunitario. Os enseño algún número de actividad que estamos haciendo. Realizamos más de 1.100.000 llamadas de 061, más de 1.200.000 transportes no urgentes, más de 540.000 transportes urgentes y atendemos a más de 450.000 pacientes. ¿Hay algún problema? Durante la pandemia os enseño estas dos gráficas que creo que resumen un poco la situación. La evolución de casos positivos por COVID, que tuvimos en una primera ola de manera diaria más de 3.000. Ahora hemos tenido en el mes de agosto superado este número, pero no es comparable ya que entonces hicimos un mayor número de PCRs que ahora. La evolución de casos hospitalizados y de UCI, podéis ver los casos hospitalizados en azul, que tuvimos un primer pico con más de 14.000 y de UCI de más de 1.500 y en estos momentos estamos sobre los 2.700 y más de 300 de UCI. En el contexto de la pandemia se tuvieron que tomar determinadas decisiones que influyó a la hora del transporte. Entre ellas son el cese de actividad programada de hospitales para reorientar su servicio hacia el paciente COVID y unidades de críticos. ¿Esto qué significa? Cierre de quirófanos programados, cierre de consultas y cierre de rehabilitación. La dotación de un nuevo hospital en IFEMA, que inicialmente fueron para pacientes no críticos y de una segunda fase para pacientes críticos, y la reorganización de los servicios para que los pacientes no acudiesen a los centros sanitarios y fuesen atendidos en su domicilio, con el objetivo de reducir el riesgo de exposición. Además, desde la Consejería se organizó una gestión centralizada de camas a partir del 7 de marzo. Con este contexto, ¿qué nos hemos planteado como objetivos en el Suma 112? Garantizar el traslado sanitario seguro, tanto a pacientes como a profesionales, minimizar las posibilidades de contagio cruzado entre los pacientes trasladados, reorganizar el transporte sanitario urgente y programado adaptándolo a los cambios y, por supuesto, documentar y generar registros de actividad y decisiones para realizar un análisis post-pandemia. La metodología la hemos resumido en estos 6 puntos. En principio, creamos un equipo gestor de transporte. En este equipo gestor de transporte participaban todos los profesionales del SUMA, el Servicio Coordinador de Urgencias, formado por médicos, enfermeras y locutores, los operadores de transporte programado, la Unidad de Enfermería de Coordinación y el Departamento de Catástrofes. Informaba de aquellas situaciones importantes de forma diaria el equipo directivo que se reunía todos los días
para tomar decisiones cambiantes según la situación, con el apoyo del Departamento de Comunicación y la Unidad de Calidad. Además, el análisis de la situación para establecer la organización. ¿Cuál fue nuestro apoyo? El cuadro de mandos. De manera diaria se analizaba tanto la información de profesionales como el cuadro de mandos. Y con esto se llegó a la implantación de una mesa de transporte con profesionales interdisciplinadas, formada por 2 enfermeras, un locutor, un responsable de transporte y una operadora. ¿Qué es lo que hacían? Coordinaban con los hospitales mediante el correo electrónico y el teléfono todas las necesidades de los pacientes a trasladar. Es decir, si precisaban oxígeno, si iban sentados, si iban tumbados, si eran COVID, si necesitaban silla de rueda. Y a cada uno de ellos se le daba el transporte que necesitaba, según el hospital de origen, volumen de pacientes, hospital de destino. Además, se hacía un seguimiento pormenorizado de la salida y llegada de cada uno de ellos. En el caso del hospital de IFEMA, había un técnico de emergencias tanto a la salida de los hospitales como a la entrada del hospital IFEMA, que garantizaba que esas necesidades se cumplían según lo que habíamos planificado. Tuvimos que incorporar nuevas herramientas informáticas porque rápidamente nos dimos cuenta que el correo electrónico y el teléfono se bloqueaban, por ejemplo, en Microsoft Teams, y tuvimos una flexibilidad de la organización. ¿Cómo se optimizaron los recursos de transporte con esta mesa? Teníamos, por una parte, el transporte sanitario no urgente y, por otra parte, el urgente. ¿Qué ocurrió en el no urgente? Se suspendieron las prestaciones de rehabilitación y consulta, lo cual nos dio una oportunidad de utilizar esos recursos para los traslados interhospitalarios de la gestión centralizada de camas, manteniendo la prestación de diálisis y altas hospitalarias. Se reforzó con vehículos que nos prestaron las empresas adjudicatarias y personal del SUMA, colectivos e individuales. En el transporte sanitario urgente se tuvo que mantener, como no puede ser de otra manera, la prestación de altas a domicilio a los servicios de urgencias y traslados de domicilio. Se reforzaron los vehículos de traslados de soporte vital avanzado con personal especializado y, además, pudieron apoyar al transporte sanitario no urgente de manera individualizada. Colaboraciones. ¿Con quién colaboramos? Colaboramos sobre todo con la UME, el SAMUR, Protecciones Civiles y empresas privadas, con vehículos de grandes colectivos, que hasta ahora no habíamos tenido esa necesidad, y además con vehículos de soporte vital avanzado. La gestión centralizada de los equipos de protección individual fue una pieza clave para garantizar la protección de nuestros profesionales. ¿Cómo se realizaba? Cada uno en los vehículos llevaba sus propios EPIs, pero si fuera necesario tener más por cualquier circunstancia, contactaban con el técnico en emergencias, que se lo proporcionaba con un vehículo, se lo llevaba a su lugar de trabajo. Había un registro de estos EPIs que eran seguidos tanto por la dirección médica como la dirección de gestión, lo cual nos ha permitido no tener desabastecimiento en el SUMA 112 de EPIs. Y por último, la generación de registros. El servicio de informática es el pilar fundamental en este campo, ya que al cambiar las necesidades teníamos que hacer modificaciones en nuestro sistema informático para que el cuadro de mando se adaptase a las decisiones que teníamos que tomar de forma diaria. Resultados. Como resultados tenemos en las llamadas del 061, en la gráfica superior podéis ver el volumen que vemos anualmente. Habitualmente vemos como unas 3.000 llamadas. Durante el periodo de marzo, como veis, llegamos hasta las 9.000 llamadas. Para poder atender ese volumen de llamadas se tuvo que incrementar una línea nueva, 900, que por ella recibimos el 20% de las llamadas en el 061. Pero además también tuvimos que aumentar los canales que facilitaban las llamadas simultáneas. Hasta entonces teníamos 180 y tuvimos que pasar a 300 llamadas. El volumen era tal que tuvimos que contratar un pool de enfermeras para atender todas las llamadas, sobre todo informativas y también sanitarias. Como podéis ver en la gráfica inferior, ese pool de enfermeras llegó a más de 5.000 llamadas atendidas en el periodo de la pandemia. La gestión centralizada de camas se tuvo lugar desde el 7 de marzo hasta el 20 de mayo y se realizaron más de 6.000 solicitudes. De entre ellas, destacar 214 de soporte vital avanzado. El porcentaje de los servicios
Como hemos explicado, más del 70% se hicieron en traslados de servicios no urgentes y urgentes, un 18% por los refuerzos del SUMA y un 7% con las colaboraciones. Si nosotros hablamos de pacientes trasladados, lo más importante fueron los trasladados a IFEMA, más del 50%, 3.811. En este gráfico podéis ver el volumen de pacientes trasladados que de manera diaria podían superar hasta los 200. También muy importante los traslados de centros públicos a centros privados que supusieron más de 1.000 traslados, con un perfil de paciente distinto, perfil de paciente mayor con comorbilidades que necesitaban traslados individuales. Respecto al soporte vital avanzado, de estos 214 traslados, destacar que se tuvieron que coordinar 50 hospitales de la Comunidad de Madrid, de los cuales 17 centros privados, y participaron todos los intensivistas para poder coordinar de manera según las necesidades del paciente. Las dificultades no solamente fueron técnicas, sino también poder garantizar la protección del riesgo biológico en la transferencia del paciente. Los hospitales que enviaron más pacientes de soporte vital avanzado fueron el Príncipe de Asturias, Infanta Leonor y el Henares, y aquellos que recibieron más pacientes fue Puerta de Hierro, Clínico y el Ramón y Cajal. Otros resultados que queríamos compartir con vosotros, pudimos garantizar la demanda asistencial emergente, tanto código ictus como infarto como código trauma. Hicimos... Tenemos que ir terminando ya, ¿vale? Perfecto. El refuerzo de personal del centro y la gestión de EPIs, una creación de grupo de gestión emocional y se mantuvo la estrategia de comunicación interna y externa. Como conclusiones, la reorientación de la utilización de los recursos en el transporte es una actuación efectiva y eficiente. La gestión centralizada de los recursos de pacientes críticos y hospitalarios mejora la eficiencia de traslados. Son necesarios canales alternativos al móvil y al correo electrónico. Un aspecto particular de la seguridad es la adaptación personalizada a la situación clínica del paciente. El trabajo continuado y colaborativo con proveedores y aliados es importante y consideramos que el servicio de urgencias extrahospitalaria es un eje vertebrador de la atención sanitaria en el ámbito territorial que se trate. Creemos que esta frase resume un poco el proyecto del trabajo de equipo y queríamos agradecer a todos los participantes en este proyecto porque sin ellos no hubiera sido posible. Siento haberme extendido un poco más, pero nos hemos liado un poquito para ver si se veía o no. Lo siento, Monse. Gracias, soy Yolanda Agra, pero bueno, en cualquier caso, te has pasado solo 50 segundos. Muchas gracias, es muy interesante la presentación y además agradecer a los profesionales de Madrid que habéis estado en primera línea y seguís estando, especialmente los de urgencias, atención primaria y hospitales, en unas situaciones tan críticas como las que se están viviendo en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por esta presentación tan clara y que seguro que va a ser un ejemplo para otras comunidades autónomas. Vamos terminando. El último ponente es don Manuel Bonete, adjunto del Servicio de Farmacia y Urgencias de la Comunidad Valenciana, que nos va a presentar Standical, herramienta para la estandarización y calculadora de dosis y velocidades de infusión de mezclas intravenosas. Muchas gracias, Manuel. Cuando quieras, 10 minutos. Hola, buenos días a todos. Gracias por la introducción, Yolanda. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al Ministerio de Sanidad, así como a la Sociedad y a la Fundación Española de Calidad Asistencial y, por supuesto, a la Consellería de Sanidad Pública y Universal de la Comunidad Valenciana. Yo dedico mi jornada a la atención farmacéutica en el servicio de urgencias del Hospital Universitario San Juan de Alicante. Y, bueno, esta va a ser un poco las preguntas que voy a intentar contestar brevemente acerca de la herramienta, que es verdad que, aunque se originó en el periodo prepandemia, ha servido para incrementar la seguridad y facilitar el proceso de las perfusiones estándares en nuestro hospital durante esta pandemia. Bueno, los errores, si hay algo positivo que podemos destacar de ellos, es que nos permiten aprender y realizar cambios y todo tiene un porqué. El porqué de esta herramienta surge a raíz de un error de un paciente que requiere ingreso, entra por urgencias con una hiponatremia severa que hay que tratar y al que se le prescribe una perfusión de sodio hipertónico que contiene todo el sodio que hay que reponer a este paciente en un corto espacio de tiempo.
Esto es al final un error grave que llega a alcanzar al paciente porque llega a colocarse esta perfusión, que por suerte se detiene a tiempo y no tiene daños para él. Y este error se reporta por el sistema de notificación electrónica que se trata en la Comisión de Seguridad y se decide por la estandarización de ciertas perfusiones intravenosas que pueden entrañar un riesgo para el paciente. Es una de las prácticas recomendadas por el ISMP. Y bueno, estábamos un poco así. En el tema de las perfusiones estábamos entre luces y sombras. Tengo que decir que todo lo que se realiza a la hora de validar las perfusiones son correctas, la gran mayoría de ellas, porque tienen un amplio margen, pero en este tema es cierto que los médicos, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno las prescribe de la forma que aprendió, que no dejan de ser correctas, pero no hay homogeneidad, por lo tanto hay mayor riesgo de error. Así que lo que buscábamos con StandyCalc es una herramienta que fuese principalmente útil y que sirviese de tres objetivos principales. Uno, de guía de perfusiones estándar. Segundo, que fijase esa concentración estándar a utilizar en el hospital y que también tuviese cálculos implementados, con lo cual las reglas de 3 de pasar de miligramos a mililitros que muchas veces realiza la enfermería fuese mucho más sencilla. De ahí surge el nombre StandyCalc, de estandarización y calculadora, que apoyándose en los esquemas de la prescripción electrónica que configuran esas mezclas, permiten normalizar todo el proceso de administración de estas perfusiones. ¿Y qué es StandyCalc? StandyCalc no es otra cosa que un libro Excel que está protegido para evitar que nadie manipule las fórmulas que tiene integradas, que consta de estas 5 pestañas que veis aquí, unas breves instrucciones, una pestaña donde se pueden introducir los datos del paciente, por ejemplo, el peso para dosificar ciertos fármacos, y luego ya 3 pestañas propias donde están los repositorios de los medicamentos. Una mezclas estándar, otra mezclas restringidas para aquellos servicios que tienen una monitorización mucho más estrecha del paciente y otra por motivos de formato con el antídoto de la intoxicación por paracetamol, la acetilcisteína. ¿Qué resalta de StandyCalc? Principalmente que presenta una iconografía definida y muy visual, que esto es de mucha ayuda para el médico y para la enfermería sobre todo, que trabaja siempre con concentraciones reales y para ello tuve que contactar con la casa comercial de fluidoterapia que nos abastece porque por farmacopea todas las bolsas de fluidoterapia llevan un sobrellenado y este influye entonces en la concentración final. Tiene automatizados ciertos cálculos, como digo, y esto evita errores humanos al teclear calculadoras o errores con reglas de 3 manuales. Tiene límites de seguridad implementados, con lo cual nunca vamos a dar una dosis máxima para ese paciente o un ritmo de infusión que sobrepase lo permitido. Y luego ahonda en la exactitud, puesto que la herramienta nos ha permitido que toda la enfermería en el hospital trabaje de la misma forma y porque en un breve sondeo que hicimos incluso hubieron hasta 3 formas de preparar una perfusión, ¿vale? Así que hemos optado por la más sencilla de todas, la más aséptica, que es no manipular, no extraer nada de fluidos de la bolsa que viene así de fábrica de fluidoterapia. Esta sería un poco la apariencia que tiene la herramienta. En concreto, esta es la pestaña de datos del paciente, que como vemos simplemente podemos introducir peso y para algunos casos la talla. Y ya tiene un primer índice hipervinculado que nos llevaría directamente a las otras fichas de los medicamentos. En la pestaña, este es el formato que tiene la pestaña de mezclas estándar y en concreto se presenta el ejemplo de la miodarona. Y como veis, esta ya más llamativa es la de mezclas restringidas que ya digo, es para servicios que tienen una monitorización mucho más continua del paciente. Y como ves, son principios activos más arriesgados. Por lo que respecta a la apariencia de las fichas, en concreto, por ejemplo, este ejemplo de dobutamina estándar contiene un título donde define también la concentración teórica a la que el médico creía que estábamos preparando y la enfermería la mezcla, porque si partimos de ampollas de 250 y la dilución son 2 ampollas en 250, serían 500 en 250, nos sale a 2. Si os fijáis un poquito más abajo, dice concentración real 1.61. Esta es la concentración real de la mezcla, porque si consideramos el sobrellenado que la bolsa de 250 lleva, más los 40 mililitros que aportan estas 2 ampollas, es la concentración real a la que nos queda la perfusión estándar,
¿vale? Y en función de esta concentración real es como trabaja Standicalc para todos los ritmos, ¿vale? Aparte de tener la dilución en formato texto que veis aquí, ya digo, de forma muy visual y muy esquemática tendríamos 2 ampollas en 250 de triángulo verde sería suero fisiológico y rombo rojo sería glucosa al 5%. ¿Vale? Y en función de la dosis que el médico decida poner o prescribir, en este caso va por kilo y para ello tendremos que haber introducido el peso del paciente, nos da la equivalencia en mililitros hora de esta concentración estándar, ¿vale? Además, este es el ejemplo de la dopamina, están resaltados los medicamentos de alto riesgo que están definidos por el ISMP, si hay que monitorizar algún otro parámetro, rangos terapéuticos, como en este caso, y luego, a propósito de la dopamina, nos sirvió antes de poner la herramienta en marcha porque hubo un error en la planta y fue a raíz de una dopamina que no se pone muchas veces en planta, no es muy frecuente, pero puede ocurrir que el médico prescribió, imaginara 41 mililitros hora esta perfusión y la dejó una perfusión continua a reponer cada 24 horas. ¿Qué ocurre? Que esta perfusión tarda en consumirse 6 horas y media. Por lo tanto, añadimos este campo que llamamos campo FROG, frecuencia en Orion Clinic, en nuestro programa de prescripción electrónica, que indica al médico con qué cadencia hay que prescribir esta perfusión estándar, en este caso cada 6 horas, para que la enfermería no se olvide reponerla para que aparezca el check para la administración y que la enfermería lo pueda firmar. Este sería un poco el esquema del proceso completo. El médico puede acceder a la herramienta Standicalc a través del menú ayuda del programa de prescripción electrónica. Trabajar con Standicalc, ya digo, es sencillo, únicamente introduciendo el peso del paciente. Y ya después de Standicalc se tiene que quedar con la velocidad a la que va a infundir la perfusión y la frecuencia a la que hay que prescribir para que no se quede el paciente sin medicación. Únicamente tendría que seleccionar el esquema que contiene esta mezcla en la prescripción electrónica y adecuar esos 2 parámetros que le ha proporcionado Standicalc. Así que los puntos claves serían para el médico la velocidad y la frecuencia, para la validación farmacéutica darle preferencia a estas mezclas estandarizadas y, por último, nos ha permitido la herramienta que toda la enfermería trabaje de la misma forma, no manipulando las bolsas de fluidoterapia. Esto es un breve esquema de cómo se ha desarrollado la herramienta. En función de los errores, ocurre la idea inicial que los servicios de farmacia, urgencias y UCI hemos trabajado conjuntamente para desarrollar la herramienta, con reuniones intermedias, pruebas de funcionamiento, a la búsqueda de errores. Finalmente se presenta a la Comisión de Seguridad que aprueba su uso, ya se presenta para todo el hospital y se inicia el periodo de formación del personal, tanto de enfermería como de servicios médicos, y la implantación de Standicalc. ¿Qué nos queda? Bueno, pues para el futuro registro, quería dar las gracias también a Fisabio por el registro de la herramienta y la asesoría, por la puesta en colaboración con otras empresas para incluso llegar a confeccionar una app. Quedaría gestionar o programar bombas de infusión inteligente que trabajasen con estas perfusiones, integrarlo de manera mucho más directa con la prescripción electrónica y, bueno, para versiones futuras, pues incluso una pestaña solo para pediatría, otra solo para fluidoterapia. Al fin y al cabo, no nos quedaría otra cosa que seguir formándonos y actualizando al personal porque al final las cosas se olvidan. ¿Y qué queda palpable de la herramienta? Bueno, pues que ha puesto en valor el trabajo en equipo, que se trata de una herramienta sencilla, de fácil aplicación y validación, que ha permitido estandarizar concentraciones de perfusiones que pueden entrañar riesgo para el paciente, que ha permitido normalizar el proceso de preparación y administración de estas perfusiones, reduciendo así la variabilidad, el riesgo en la administración de estos fármacos e incrementando la seguridad y la calidad asistencial en la atención del paciente. Esto ya como última puntilla, se publica en nuestra revista recientemente un editorial que se hace eco del programa americano Standards for Safety, que lo que pretende, y allí con una visión mucho más amplia y mucho más exhaustiva, de querer estandarizar ciertas perfusiones para todo el territorio nacional, ¿vale? Que podríamos empezar a planteárnoslos también aquí en España. Así que quería dar las gracias principalmente al Hospital de San Juan, a todos los compañeros por la ayuda prestada, a la Fundación Fisabio por la ayuda en cuanto al tema legal de la herramienta y, bueno, a todos ustedes por seguir la presentación. Así que muchas gracias y aquí me tenéis.
Muchas gracias, Manuel, por esta presentación tan interesante que nos viene a mostrar cómo trabajar con métodos y herramientas estandarizadas, sobre todo en el uso del medicamento, ayuda a prevenir errores en su uso y a mejorar la seguridad del paciente. Como sabéis, en el marco de la estrategia de seguridad del paciente existen unos objetivos concretos para el uso seguro del medicamento que además siguen las líneas que recomienda la OMS en su tercer reto de medicación sin daño. Cualquier propuesta que se haga para mejorar el uso de los medicamentos y prevenir errores y daños será bienvenida en el marco de la estrategia de seguridad del paciente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por las excelentes presentaciones, por haberse ajustado a los tiempos. Tenemos varias preguntas. Yo diría que tenemos muchas preguntas. Vamos a coger, tenemos media hora, que yo sepa, 25 minutos para ser más exactos. Hemos seleccionado las primeras preguntas que han ido llegando y el resto pues las recogemos y las enviaremos a los ponentes y os enviaremos la contestación a todos los que estáis participando posteriormente. Bueno, pues la primera pregunta va dirigida a Juan Carlos Morilla. ¿Cómo consiguen integrar la información entre tantos dispositivos asistenciales distintos y garantizar la protección de los datos, especialmente los más sensibles? Juan Carlos. Sí. Bueno, en primer lugar, la información que se comparte no es nominal. La mayoría de las veces las inspecciones y tal lo que necesitan es la residencia en la que se produce el problema, cuál es el problema y en qué pueden colaborar, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces no necesitamos compartir información que sea de tipo confidencial. Cuando es el caso que nos relacionamos con epidemiología o con medicina interna, como compartimos una historia digital que es Diraya en Andalucía, realmente no es necesario, es decir, solamente haciendo referencia al AN del paciente del que estamos tratando, ellos ya pueden acceder y pueden ver la información. Con lo cual no existe ese problema, ¿no? Digamos, de tránsito de la información. Sí tenemos sin resolver la transferencia de información desde la residencia a nosotros. Esa información la mayoría de las veces se produce documentalmente y luego se transfiere a Diraya y se destruye en destructoras de papel, ¿no? Porque existen varias iniciativas de poner Diraya en las propias residencias y darle autorización a los médicos y a las enfermeras de la residencia para que tengan acceso a Diraya, pero la verdad es que ninguna se ha llegado a implementar. Yo creo que este será un paso que tendrán que decidir las autoridades, porque realmente el sistema que tenemos es imperfecto, ¿no? Es a base de intentar garantizar la comunicación por mecanismos rudimentarios de papel que luego se destruye. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos alguna pregunta más para ti, pero vamos a ir pasando a otros ponentes. Para Montserrat Gens, lo primero, daros las gracias por proporcionar el código QR. Y una de las preguntas que tenemos es, ¿cuáles son los perfiles profesionales que más usan la aplicación? ¿Y cuáles son los próximos checklists para gestionar COVID-19? A ver, en relación a los perfiles profesionales, hay diferentes roles de perfiles profesionales. Al final es una aplicación que lo que pretende es promover la salud del paciente. Empezó en los centros de salud y, por tanto, son profesionales que trabajan en los centros de salud, actualmente también en hospitales y en sociosanitarios. Entonces, el perfil es de profesional, ya sea enfermera, TCAE, médico, etcétera. También hay un perfil de profesional que son los responsables de calidad y seguridad del paciente, los responsables del proceso con diferentes roles asignados. Hay perfiles de responsables de calidad y seguridad del paciente a nivel territorial y perfiles de administrador. Por tanto, hay diferentes perfiles relacionados con la aplicación.
Y Yolanda, no sé si me habías comentado, aparte de los perfiles. Sí, te había preguntado cuáles son, si tenéis previstos próximos checklists para la gestión. De hecho, nosotros aquí en la presentación hemos puesto solamente el de la elaboración del plan de contingencia, pero ahora en el tema del entorno residencial estamos elaborando todo el plan de desescalada y reanudación, son otras listas de verificación. Y en los centros de salud, ¿no? En estos momentos también estamos elaborando, ¿no? Diferentes listas de verificación. Ahora estamos elaborando una en el entorno escolar, ¿no? Para detectar los brotes en el entorno escolar, y a medida que van apareciendo las diferentes necesidades y requerimientos de la organización, vamos adaptando las diferentes listas de verificación. Muchísimas gracias, Montse. Pasamos a Montserrat de la Fuente. La pregunta tiene que ver con registros, es ¿cómo se incluye la información social en la historia clínica de atención primaria? Y se sigue con esta. ¿Quién recibía la información en el equipo de atención primaria? Y luego tengo otra. Pues mira, afortunadamente en Sistema Sanitario Navarro de Salud tenemos integrados profesionales de trabajo social en todos los equipos de atención primaria, con lo cual no hay ningún problema en cuanto a la confidencialidad de los datos y al manejo de esos datos. Toda la información que extrajimos desde los sistemas de información de manera proactiva iba directamente a la profesional de trabajo social de cada uno de los equipos, que lo compartía con los médicos, enfermeras, médicas y enfermeros de su centro para facilitar un mayor conocimiento e intentar ver cuál es la parte que se compartía con servicios sociales a su vez y hacer un trabajo más integral. Y en cuanto a los sistemas de registro, lo mismo, registramos información en los mismos protocolos de la historia clínica de atención primaria, que en el caso de Navarra se llama Atenea, y tenemos unos protocolos específicos con registros más de datos sociales, pero igualmente integrados en historia clínica y no hay ningún problema con esa parte de la información. Facilita mucho la integralidad, de hecho, y la visión de conjunto más holística de la persona. Muchas gracias. Otra última pregunta que han enlazado con esta es si la percepción que tienes o que tenéis es de ¿ha mejorado la colaboración entre los servicios sociales y la atención primaria en vuestra comunidad, en vuestro ámbito, en vuestra zona? Pensamos que ha sido un granito de arena importante y un inicio. De hecho, ahora estamos estableciendo otro plan de desarrollo en función de aquel que hicimos en marzo, que va mucho más en profundidad y mucho más intentando además integrar entidades del tercer sector que están colaborando y esas redes comunitarias que citaba. Vamos a intentar profundizar en ese primer trocito de puzzle que hemos hecho. Creemos que sí, que ha sido un hito importante. Perfecto, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Para Alicia, de La Rioja, nos hacen aquí dos preguntas. ¿De qué manera se consiguieron o se consiguen restringir las visitas a los pacientes? La primera, y la segunda es, ¿tuvisteis disposición de dispositivos digitales para facilitar la comunicación de los pacientes COVID con sus familiares o sus amigos? Pues se restringían las visitas, pues se prohibieron las visitas en las plantas COVID y en los espacios de intensivos que eran de COVID. Desde el primer momento las visitas se prohibieron. Simplemente los médicos al pasar visita contactaban con uno de los familiares que había dejado el teléfono y se restringían simplemente pues avisándolo con carteles que mantenimiento ponía prohibidas las visitas. A todo el mundo que venía a ingresar con su familiar se le indicaba desde el primer momento. Y luego también había distribuidos carteles por todo el hospital informando de que en el resto del hospital, para los pacientes que no eran COVID, solamente se podía haber un acompañante por habitación, simplemente un acompañante por habitación. O sea que, entre comillas, digamos que se restringieron las visitas en todo el hospital. Y en los pacientes COVID positivos estaban prohibidos las visitas, con carteles informativos por todo el hospital.
Y luego no tuvimos los dispositivos que utilizaban los pacientes, eran los nuestros. Los metíamos en una bolsita de los que utilizamos para el tubo neumático, mandar las muestras al laboratorio, los metíamos ahí y utilizábamos los nuestros. Muchas gracias. Tengo aquí una pregunta para Marta Pisano y para José Feliciano. Si nos podéis explicar un poquito mejor qué tipos de personas han participado en el programa de formación que nos habéis presentado, cómo ha respondido la población a esta herramienta. Creo haber entendido que todavía no teníais ningún tipo de evaluación de resultados. ¿Y qué factores creéis, porque habéis contado así un poquito por encima, pueden estar influyendo en la contención de la infección en la zona rural de Asturias, más allá de la dispersión geográfica y del vaciamiento de las poblaciones? Bueno, sobre las personas que estuvieron participando, que se han acercado a participar del programa desde la parte comunitaria, realmente, bueno, pues nos ha sorprendido porque tenemos un perfil de personas que suelen participar habitualmente en todas estas actividades de acercamiento a la ciudadanía y participación ciudadana. Sin embargo, el tema del COVID es mucho más transversal. Se acercan personas de diferentes edades. Nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente con personas jóvenes o personas mayores. Se acercan, en esta ocasión, las personas de mediana edad que muchas veces son soporte de cuidados tanto de jóvenes como de mayores. Se acerca mucho personal que está interesado en conocimientos sobre cuál es la situación COVID en su entorno más cercano y se acercan hombres que generalmente son uno de los perfiles que son ausentes. No es la mayoritario porque siguen siendo mujeres de mayor edad o mujeres jóvenes de perfil mayoritario, pero sí que se ha visto que con el tema COVID se alerta de forma más general a toda la sociedad y está mucho más anhelosa de participar. Luego, con respecto a la evaluación, es cierto que no se ha hecho una evaluación todavía de las actividades realizadas. Muchas de ellas están en marcha. Sí que estamos haciendo evaluaciones constantes de cada actividad. Por ejemplo, en Po de Cabrales se hizo un cribado masivo a toda la población a partir de un único caso positivo. Tenemos que evaluar si esa fue una acción positiva, ya que realmente los resultados de positividad tampoco fueron relevantes. Entonces, bueno, pues tendremos que estar constantemente, pero sin embargo, por parte de la población fue muy bienvenida esa medida. En cualquier caso, sí que estamos haciendo una evaluación constante de todas las actividades que hacemos, pero sí es cierto que no hay una de las evaluaciones estructuradas que están marcadas dentro del programa. Bueno. Marta, no se te oye. No se te oye, Marta. Bueno, vamos a ir a pasar a otra pregunta, ¿vale? Manuel, de Valencia, nos preguntan para ti, ¿cuáles han sido los medicamentos más consultados en la pandemia? ¿Se ha detectado un incremento de uso en relación al periodo del año anterior? Bueno, durante la pandemia no hemos notado ningún incremento de estos fármacos porque en realidad el hospital ha estado mucho tiempo dedicado única y exclusivamente, o sea, cerramos muchas de las unidades de hospitalización única y exclusivamente para los tratamientos o para los pacientes que ingresaban por COVID-19. Respecto al año anterior no tengo comparación porque la herramienta arranca justo el 24 de febrero de este año. Entonces, aún estamos, por así decirlo, en periodo de implantación y sobre todo de recogida de datos. Sí que queremos hacer un corte
justo cuando cumpla un año desde el inicio de la implantación, para ver tanto la satisfacción del personal y indicadores de uso para ver qué fármacos son los que más se están utilizando o más se aprovechan de esta herramienta. Pero ciertamente aún no tenemos datos concretos de datos de utilización. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta para ti, Manuel. Si se puede utilizar la herramienta que nos has presentado en otros centros sanitarios y qué es lo que habría que hacer para ello. Vale. De momento, Standicalc solamente es una herramienta, por así decirlo, local. La empleamos en el Hospital Universitario San Juan de Alicante y ya digo, de reciente implantación desde febrero. Lo que sí que está muy diseñada para nuestro hospital o para nuestro centro porque integra tanto los medicamentos de los que nosotros disponemos, habría que comprobar que en otros sitios sean los mismos, y principalmente porque la casa de fluidoterapia con la que hemos trabajado y la que nos ha facilitado los datos de sobrellenado, no quiere decir que el resto de fabricantes tengan los mismos rangos o la misma cantidad o capacidad de sobrellenado en sus bolsas de fluidoterapia. Es decir, habría que adaptar la herramienta a otros centros. Ya digo, no obstante, estamos en contacto con la Fundación Fisabio, que nos pone en contacto con universidades y con empresas que quieran colaborar con el proyecto, y lo que buscamos es, quizá en un futuro, hacer una APP. Sí que es verdad que esa APP tendría que tener por detrás modificables o modulables ciertos parámetros, como pueden ser los medicamentos y la tolerancia de esos fluidos, porque en función de esto va a variar la concentración real y así los ritmos y cómo se maneja la herramienta. Pero bueno, es un ámbito a explorar y, por supuesto, de aquí se puede crecer. Bueno, tu presentación ha generado muchas preguntas. Voy a ir con la última y luego ya te mandaremos otras. ¿La herramienta la lleva enfermería a pie de cama con dispositivo? Esa es la pregunta. La enfermería puede utilizarla a pie de cama, eso es cierto. Nosotros en el Hospital de San Juan funcionamos con ordenadores portátiles que tienen, todas las unidades de enfermería tienen varios. En concreto, lo utilizan dentro del carro que entra con la medicación a la habitación, y desde ahí, puesto que está colgando del mismo programa de prescripción electrónica, que en nuestro caso es Orion Clinic, la enfermera puede acceder a la herramienta. O sea que directamente, si se refieren a PDAs o otro tipo de tecnología, no lo tenemos integrado porque no tenemos ahora mismo esta tecnología en el hospital, pero sí que accede directamente desde el programa de prescripción electrónica para ver cómo configurar la mezcla, etcétera. Muchísimas gracias, Manuel. Tenemos aquí algunas preguntas para Cita Quintela. Durante la primera oleada de la pandemia, los profesionales sanitarios y de forma especial primaria y urgencia se vieron sometidos a situaciones de estrés máximo. En su presentación hemos entendido que se habían desarrollado grupos de gestión emocional para los profesionales sanitarios. ¿Nos puedes, Cita, por favor, desarrollar un poco más la descripción de lo que se hizo, cómo se hacía el acceso por parte de los profesionales, si tenéis datos de cuántos fueron atendidos o algún otro resultado? Muchas gracias. Vale. La verdad es que nosotros lo organizamos para los profesionales del SUMA 112. Dentro del SUMA hay una unidad de psicólogos que se dedican a atender pues, a las familias cuando ha ocurrido un acontecimiento complicado, por ejemplo, suicidios o muertes prematuras de pacientes, y entonces aprovechamos esa unidad de psicólogos para que nos ofrecieran un proyecto para nuestros profesionales, porque como bien dices, pues ha sido una situación muy dura. No se podían hacer reuniones, con lo cual para los psicólogos era complejo juntar a la gente y poder hacer su trabajo. Entonces se ofreció un proyecto de manera online. Entonces, a través del correo electrónico, la dirección médica, que es la que lleva esta unidad,
universidad, pues ofreció a los profesionales el proyecto de los psicólogos y ellos pues se podían conectar a estas reuniones que eran online para varias personas, o si algún profesional necesitaba algo individual, pues se le podía hacer para ellos algo específico. No os puedo comentar de otras áreas porque lo desconozco. Esto es lo que se ha implementado en el SUMA 112, porque es verdad que sobre todo las unidades de calle pues han tenido que atender en estos momentos situaciones muy duras que no se habían visto en otras circunstancias, aunque nuestros profesionales estaban acostumbrados, porque como sabéis pues hemos tenido el 11M y otros ataques terroristas, pero esto ha sido un poquito distinto y mantenido en el tiempo. Pues muchas gracias. Tenemos una pregunta que viene de compañeros de la Comunidad de Madrid y que nos dicen que qué va a pasar con los SWAP, con los servicios de urgencia de atención primaria, porque se han derivado profesionales para atender a los servicios de transporte y se han cerrado algunos de estos centros. Si nos puedes dar alguna indicación. De momento esto es una decisión estratégica en la consejería. Entonces, este tipo de decisiones no depende tanto a nivel técnico, ¿no? Y entonces esa decisión pues se tomó en un momento determinado porque el movimiento de pacientes no era lo más adecuado y nosotros lo que hicimos fue reforzar las unidades para que en vez de que los pacientes tuvieran que ir al SWAP, pues nosotros con nuestras unidades ir a atender a los pacientes al domicilio, porque consideramos que era lo más adecuado. No se ha dejado de atender a pacientes, sino el sitio donde se les atiende. En vez de en el SWAP, porque ahí es difícil tener circuitos de limpio, de sucio, las salas de espera son pequeñitas y podían facilitar contagios, pues hemos reforzado unidades de la calle para que pudieran atender a la población en el domicilio, incluso pues enfermería para hacerle curas, tomas de PCR, lo que fuera necesario. Muchas gracias, Tita. Para Alicia, nos has estado comentando aspectos de resiliencia en vuestro hospital y en los profesionales. La resiliencia, como comentábamos, es un aspecto, ¿verdad?, muy importante que habla de cómo una persona o un grupo puede recuperarse frente a la adversidad, es decir, nos habla de los ajustes que una persona y que una institución puede hacer. No sé si habéis hecho una evaluación objetiva de la resiliencia de los profesionales de vuestro hospital, pero si no es así, ¿nos podrías decir, según tu opinión, cuáles son aquellos profesionales que han mostrado mayor resiliencia a esta crisis que habéis vivido? Pues te voy a responder personalmente. Yo creo que te voy a responder personalmente y creo que resilientes han sido todos, desde los administrativos del almacén que han estado trabajando mañana, tarde y noche, pasando por celadores, pasando por auxiliares, pasando por auxiliares de seguridad, pasando por médicos, enfermeras, es que no me quiero dejar a nadie, no quiero nombrarlos, porque lavandería, cocineros, todo el mundo, o sea, es que resiliente ha sido todo el mundo, pero yo creo que es que es que no sé si es porque soy enfermera, pero creo que los más resilientes al final siempre somos las enfermeras. Siempre somos las que más estamos ahí. Y no quiero quitar a nadie nada, a nadie. O sea, no quiero quitar a médicos, no quiero quitar a nadie, porque por lo menos yo en la planta en la que he estado, es que si el médico estaba dentro y tenía que tirar de bandeja de comida, tiraba. Yo he tirado de cama. Es que hemos hecho todos de todo. O sea, es que nos hemos adaptado, pues eso, hemos sido resilientes con todo. No quiero quitarle a nadie absolutamente nada. Pero creo que, como siempre, al final las enfermeras somos las que tiramos más de todo. Y insisto, no quiero quitar absolutamente nada a nadie, desde el almacén, desde celadores, desde auxiliares administrativos, todo el mundo. Es que ha sido, vamos, para y por el paciente desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente. Muchas gracias. Pero creo que al final la enfermería siempre es la que tira del carro y de todo, sí. Bueno, sois las que más oportunidades de contacto tenéis con los pacientes. Efectivamente. Y las auxiliares. Bueno, muchísimas gracias por vuestra... Cuando hablo de personal de enfermería, hablo de enfermeras y de técnicos auxiliares. Exactamente. Muchas gracias y enhorabuena. Yo
Hay muchas más preguntas. Vamos a una última para Juan Carlos Morilla. Juan Carlos, si tenéis datos de infección y fallecimiento de profesionales sanitarios trabajando en las residencias vuestras. Perdona, un segundito, es que no he entendido bien la pregunta. Si tenemos tanto... Si tenéis datos de tasas de infección y fallecimiento de profesionales sanitarios trabajando en vuestras residencias. Esa es la primera pregunta y en los casos de infección de profesionales, ¿cuáles crees que han sido los principales factores de riesgo de infección en los profesionales? Son esas dos preguntas. Sí, a la primera pregunta no tengo datos oficiales de aquí de Málaga. Fallecimientos en trabajadores en Málaga no hemos tenido ninguno hasta ahora, y las tasas exactas la verdad es que no lo tengo porque eso pertenece a datos de salud pública que no los tengo desagregados ahora mismo en Málaga. Respecto del riesgo de infección, sí que es un tema que me interesa mucho. Tengo una opinión que basada en lo que nos ha ocurrido, y es que las residencias pequeñitas se comportan de una manera absolutamente diferente a las grandes residencias. Yo tengo la impresión de que las residencias pequeñas, las de 20 plazas, 15 plazas, tienen unos cuidadores con un perfil muy familiar. Casi todos los trabajadores son familias, son amigos y tienen un rango de edad más alto que en los grandes grupos residenciales. Esto hace que, en mi opinión, que el riesgo de infectarse de los trabajadores en las pequeñas residencias, aunque solo sea por el rango de edad donde es menos propicio que acudan a eventos sociales, a reuniones grandes, etcétera, hace que el virus penetre menos en esas residencias pequeñitas. Y en general, lo que sí hemos visto en las residencias pequeñas es que cuando entra el virus, lo que no pueden es sectorizarse y tenemos que evacuar a los pacientes. Pero no solemos tener grandes problemas con ellas por lo que he dicho, porque es difícil que entre el virus allí, en mi opinión, por el rango etario que tienen y también por la poca variabilidad en la contratación. Tienen siempre los mismos cuidadores, es el grupo familiar. En los grandes grupos residenciales ocurre todo lo contrario. La edad tipo del trabajador de una residencia grande de 100 plazas, 120 plazas, suele ser de una media de edad bastante más baja, en torno a los 30 años, y la rotación del personal también bastante más alta, es decir, se suele despedir y contratar más personal. Y eso conlleva a que es más fácil, en este sentido, la penetración del virus, que casi siempre es vía trabajador, puesto que la familia en la fase anterior no podía hacer visitas. En el momento actual, las grandes residencias, en el momento pasado, las grandes residencias hacían una sectorización muy buena, tenían capacidad, tenían varias plantas y sectorizaban muy bien. Ahora también tienen esa capacidad de sectorización, pero estamos notando un patrón diferente. Antes, las residencias grandes a lo mejor tenían 8 casos, 10 casos y ahí conseguíamos pararlo, y ahora hemos notado que cuando entran en una residencia grande suele entrar no por un cuidador, sino son varios cuidadores a la vez los que entran infectados, y eso hace que el número de casos en los residentes se dispare. Es decir, podemos pasar de tener 3 o 4 casos en pocos días a tener 30 o 40 casos. Eso no ocurría en el momento anterior. Y yo pienso que tiene que ver con una incidencia en la calle mayor y con el tipo de cuidador que tienen contratado cada uno de ellas. Por eso, en mi opinión, ahora mismo habría que hacer estrategias de cribado muy potentes en los cuidadores. Yo he propuesto aquí hacer pooling de saliva, haciendo a grupos, o sea, tomar la residencia, los trabajadores de una residencia al completo como grupo. Si tenemos 20, 30 trabajadores, hacer pooling de los 20 o 30 y de esa manera poder dar la residencia por sana o no sana en su conjunto, y si sale positivo el pooling, ir a buscar los que son positivos. Esa estrategia la podemos hacer con más frecuencia, por ejemplo, cada semana,
y además es menos molesta que hacer el nasofaringe, que no puedes estar toda la semana tomándote la muestra. El problema es que, bueno, no se termina de tomar la decisión y se está optando por otras estrategias individuales que pueden ser de una sensibilidad y especificidad mejores, pero que yo creo que son inviables. Es decir, en Andalucía tenemos 38.000 trabajadores sociosanitarios y si no hacemos pooling va a ser difícil que podamos monitorizar todas las semanas. Y si en vez de monitorización semanal hacemos 14 días, que es lo que se está planeando, creo que vamos tarde. Hay que sellar a los cuidadores. Tenemos que sellar porque es el elemento que está introduciendo el virus en la residencia y además en esta fase diferente, como he comentado, a la de anterior, totalmente diferente. Muchas gracias, Carlos. Muy clara la respuesta. Bueno, yo agradeceros a todos nuevamente las excelentes presentaciones, los ejemplos que nos habéis dado. Tomaremos nota para ver cómo se pueden incorporar dentro de las estrategias de seguridad. Hay muchas más preguntas. Estaba viendo en el chat que hay muchas más preguntas. Repito que las recogeremos y se irán contestando y las remitiremos. Ahora, en este momento, vamos a tener un receso de unos 15 minutos. No salgáis de la sala virtual, porque volveremos hacia las 1:45. ¿De acuerdo? En unos minutos de descanso, un poquito menos de 15 minutos, y a la 1:45 nos volvemos a encontrar para empezar con la mesa número 2. Muchísimas gracias. Deciros también que las presentaciones se colgarán y se os enviarán. Gracias a todos.